de Moisés o Tratado sobre la Perfección Espiritual, de San Gregorio de Nisa. Segundo audio. Continuación de la segunda parte del libro, titulada Contemplación sobre la vida de Moisés. Punto 5. Las plagas de Egipto. Cuando una persona distinguida por su virtud intenta apartar del error a las almas que están esclavizadas, encaminándolas a una vida filosófica y libre, entonces aquel que, como dice el apóstol, se ingenia para buscar múltiples emboscadas contra nuestra alma, sabe bien cómo sugerir fantasías mentirosas. Lo digo a propósito de las serpientes de Egipto, es decir, de los muchos y mentirosos trucos que destruyó el bastón de Moisés, de lo cual ya hemos hablado antes. Quien posea el invencible bastón de la virtud, con que fueron aniquilados los bastones de los magos, llegará a hacer maravillas, milagros que no tienen por fin dejar boquiabierta a la gente que los ven. Sirven de edificación a los que se salvan. Las mismas maravillas operadas por la virtud derrotan al enemigo y reconfortan al amigo. Comencemos por comprender de modo general qué finalidad tienen estos milagros desde el punto de vista espiritual. Podremos entonces hallar el sentido que cada uno de ellos tiene en particular. El hecho es que la enseñanza de la verdad es acogida de distinta manera según la disposición de quienes la reciben. La palabra presenta a todos por igual el bien y el mal. El que la recibe con buena disposición tiene su alma iluminada, pero otro que está mal dispuesto se niega a contemplar el fulgor de la verdad y permanece en tinieblas de ignorancia. Si es justa la interpretación espiritual que hemos dado al conjunto de un pasaje, valdría igualmente para los detalles que están comprendidos en el todo. No hay por qué extrañarse de que el hebreo, aunque viva en medio de los egipcios, quede ileso de las plagas. Vemos que eso mismo ocurre ahora entre nosotros. En las grandes ciudades, y donde los cristianos andan divididos por opiniones contrarias, salta agua potable y limpia de la fuente para algunos, agua que es fruto de la enseñanza de los santos, mientras que para otros, por sus opiniones perversas, les ocurre como a los egipcios, que en vez de agua les llega sangre envenenada. Muchas veces la astucia perversa de la mentira se esfuerza por convertir en sangre el agua que beben los hebreos. La corrompen con errores, es decir, presentan falsamente nuestra fe. Pero es agua que no puede corromperse totalmente, aunque las circunstancias del error le dé un tinte rojo de apariencia. El hebreo, sin hacer caso de las apariencias del error, bebe agua verdadera aun cuando doctrinas contrarias la hayan superficialmente alterado. Lo mismo podemos decir de las ranas feas y chillonas, animales anfibios saltadores, repugnantes por el olor de la piel, se meten en las casas, habitaciones, bodegas de los egipcios, pero no tocan para nada la vida de los hebreos. Estas circunstancias representan los efectos desastrosos del vicio
que nacen en corazones impuros como la suciedad de lodos pantanosos. Sapos que viven en las casas de quienes prefieren imitar a los egipcios. Suben a la mesa, se ponen en las camas, entran en la despensa. Fíjate en la vida de los hombres impuros y libertinos. Nacen en trampales cenagosos, viven como las bestias. No son ni una cosa ni otra, pues siendo de naturaleza humana por las pasiones, se convierten en animales, por lo cual presentan una forma de vida anfibia, ambigua. Además, por todas partes dejan rastro de esta plaga, en la cama, en la mesa, la despensa, por toda la casa. Realmente, el hombre desenfrenado deja sus huellas por todas partes, de manera que sin dificultad se le puede diferenciar del hombre casto por el mero hecho de ver cómo está arreglada la casa. En la casa del impuro, sobre el enlucido de la pared verás pinturas que representan escenas de provocación sensual, avivan la enfermedad del alma y refuerzan la tendencia al pecado a la vista de cuadros indecentes. El hombre casto es todo lo contrario. Toma precauciones sobre la vista para no fijarse en escenas sexuales. Lo mismo ocurre con la casa del hombre moderado. Lo mismo ocurre en la mesa del hombre moderado y frugal, mientras que la del otro parece revolcada en lodo, indecencia y fastuosidad. Si entras en la bodega del libertino, es decir, la región secreta e íntima del alma, encontrarás ranas a montones. 6. El corazón endurecido del faraón y la libertad. No nos extrañemos si la historia nos dice que aquellos males fueron causados por el bastón de la virtud contra los egipcios. También está escrito que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Y cómo le podríamos condenar si es por fuerza divina como se obstinó y endureció su corazón? Por lo demás, el apóstol se expresa casi en los mismos términos cuando dice: y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente réproba. Se refiere a los de sexualidad pervertida, degenerados por maneras infames y vergonzosas de libertinaje. Pero si es cierto lo que dice la Escritura, y que Dios abandona a sus pasiones al que libremente se esclaviza en ellas, no se endureció el faraón porque Dios así lo quisiera, ni la vida indecente es producto de la virtud. Si fuera Dios que así lo disponía, no habría posibilidad de elegir. Valdría todo lo mismo, sin diferencia entre el bien y el mal. Unos viviendo de una manera, otros de otra. Unos creciendo en la virtud y otros hundidos en el vacío. Nadie se atreverá razonalmente a decir que hay tal diversidad de vida porque Dios lo haya dispuesto así. Lo hace la libre resolución de cada uno. El apóstol nos enseña claramente que es el hombre por sí mismo quien se hace esclavo de la pasión desordenada, el que no quiere instruirse en el verdadero conocimiento de Dios. No es, pues, venganza de Dios, sino que abandona al que le ignora culpablemente, porque se está negando a conocerlo. Es, por tanto, el negarse a conocer a Dios lo que hace caer en vida sensual y degradante.
como si un ciego dijese que el sol le ha hecho caer en un hoyo. No admitiríamos que el astro enojado haya hecho caer en la fosa a quien no quería ni podía verlo. Diríamos correctamente que para quien no ve nada, la caída en la fosa se debe a la carencia de luz. Por eso, entendamos al apóstol cuando dice que Dios abandona a las pasiones vergonzosas a quienes lo ignoran, o que Dios endureció al tirano egipcio. Esto no quiere decir que sea Dios el que quiere endurecer el corazón del faraón. Significa que la libertad orientada al mal rechaza la palabra que le haría doblegar su resistencia. Así es como el bastón de la virtud en Egipto purificó de la vida indecente al hebreo y muestra al egipcio plagado de suciedad, significada por las ranas. Cuando Moisés extendió sus manos sobre los egipcios, las ranas desaparecieron. Lo mismo sucede ahora. Hay hombres que reconocen las manos extendidas del legislador. Entonces creo yo que las manos extendidas significan lo siguiente. El verdadero legislador es Cristo, que extendió sus manos en la cruz. Quienes lo reconozcan, aunque hayan llevado antes vida impura e indecente, cuando se convierten al que extendió sus manos por nosotros, quedan libres de su mala vida porque sus pasiones quedan aniquiladas, muertas. Así sucede a los que se libran de semejante enfermedad. Muertos ya a las emociones que los agitaban interiormente como ranas, el recuerdo de su pasado absurdo, corrompido y repugnante les crea un corazón arrepentido, como dice el apóstol, cuando se dirige a los que abandonan el pecado y se entregan a la virtud. ¿Qué frutos cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Un sentido análogo presenta el hecho de que el aire se convirtiese en oscuridad para los egipcios, mientras que el sol brillaba para los hebreos. Con esto se confirma la interpretación que dimos antes. No es que una fatalidad del cielo sumerja a unos en la luz y a otros en las tinieblas. Somos nosotros mismos, los hombres, quienes tenemos en la propia naturaleza y libertad los principios de luz y oscuridad, según queramos orientarlos. Fijémonos en que conforme a la historia, los egipcios quedaron a oscuras no porque algún muro o montaña sirviera de pantalla privándoles de luz. Hebreos y egipcios no eran igualmente iluminados por los rayos del sol. Los hebreos disfrutaban de la luz mientras que los egipcios no la captaban. De modo semejante, a todos se nos ofrece una vida luminosa. En uso de su libertad, unos prefieren andar moralmente en las tinieblas del mal y otros, en cambio, viven inundados en la luz de la virtud. Después de 3 días de padecimiento en las tinieblas, los egipcios volvieron a disfrutar de la luz. Podríamos ver en esto un signo de la restauración final por la que los condenados al infierno esperarían entrar en el reino de los cielos. Las densas tinieblas en todo el país de Egipto presentan identidad de palabra y pensamiento con la frase del Evangelio: ser arrojado a las tinieblas exteriores. Unas y otras se disipan cuando Moisés, como queda dicho, extiende las manos en favor de los que viven en tinieblas. De modo semejante puede entenderse el hollín del horno
que según el texto causó tumores dolorosos en los egipcios. El símbolo del horno alude expresamente a la pena del fuego del infierno que amenaza a los que viven como los egipcios. El verdadero israelita, hijo de Abraham, que le imita con su vida manifestando libremente con obras su pertenencia a la familia de los escogidos, se libra de las penas del horno encendido. La interpretación que hemos dado antes a las manos extendidas de Moisés puede aplicarse también como remedio de heridas y liberación de castigo. A quien haya seguido el razonamiento de nuestras explicaciones precedentes, no le será difícil encontrar el sentido propio a cada una de las otras plagas. Mosquitos que atormentan a los egipcios con picaduras invisibles, escarabajos cuyas mordeduras penetran dolorosamente en el cuerpo, langostas que devastan las cosechas, tormentas de relámpagos y granizo. Por libre voluntad de los egipcios ocurrieron todas estas cosas, sancionadas por la incorruptible justicia de Dios, que da a cada cual su merecido conforme a su liberalidad y mérito de quien recibe. Digamos, una vez más, que no debemos atenernos al sentido literal del hecho histórico afirmando que Dios es la causa de los sufrimientos merecidos por nosotros. Más bien, digamos que cada uno es causa de las desgracias propias. Cada cual hace lo posible porque caigan sobre sí, como dice el apóstol. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios, que dará a cada cual según sus obras. Lo que decimos se puede comparar con un humor bilioso y maligno que se forma en las entrañas. Cuando el médico lo expulsa por medio de un vomitivo, no podemos acusarlo de haber sido él quien metió en el cuerpo aquel humor malsano, causado quizás por excesos desordenados en la comida. La medicina no hizo más que expulsarlo. De modo semejante, cuando se dice que Dios inflige un castigo doloroso a quienes abusan de su libertad, comprendamos que la raíz y causa de tales sufrimientos está dentro de nosotros mismos. Si alguien hubiese vivido sin pecado, no tendría experiencia de tinieblas que remuerden la conciencia, ni de fuego, ni de cualquier otra de esas terribles realidades. La historia misma demuestra que las plagas de Egipto no afectaron en nada a los hebreos, por lo cual, si en las mismas circunstancias los egipcios fueron víctimas del mal y los hebreos no, como la diferencia entre ellos está únicamente en la voluntad, concluimos, lógicamente, que todo mal tiene su origen en la libertad. ¡7! Muerte de los primogénitos. Continuemos leyendo el texto. Recordemos la explicación que dábamos antes sobre Moisés y cualquiera que a ejemplo suyo progresa en la virtud. Cuando su alma se halla fortalecida por larga dedicación a la vida celestial en la montaña y con la iluminación que le venía del cielo, considera que sería una injusticia de su parte no dirigir a sus compatriotas hacia la libertad. Viniendo a su encuentro, se esfuerza por despertar en ellos deseos de libertad, haciéndoles pensar en las desgracias que padecen.
Antes de sacar de penas a sus compatriotas, hiere de muerte a los primogénitos de Egipto. Con esto nos enseña que necesitamos destruir el mal apenas nazca en nosotros, si queremos evitar el vivir como los egipcios. Bueno es que lo pensemos. Si nos atuviéramos únicamente al sentido literal, ¿cómo daríamos a estos acontecimientos históricos interpretación digna de Dios? Son culpables los egipcios y en su lugar reciben el castigo sus hijos recién nacidos, que por su corta edad no podían discernir entre el bien y el mal, no podían tener pasión desordenada alguna. Durante la infancia no aparece la concupiscencia ni distinguimos la mano derecha de la izquierda. Miramos solamente al pecho que nos alimenta. Las lágrimas son el lenguaje de los sufrimientos y con una sonrisa manifestamos la satisfacción de nuestros deseos. Si los infantes pagan la pena debida a las faltas de sus padres, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde la piedad? ¿Dónde la santidad? ¿Dónde está Ezequiel que grita: «Ha de morir el que peque, el hijo no cargará con la culpa de su padre»? ¿Cómo puede la historia estar contra la razón? Por eso acudimos a la interpretación espiritual, pensando que aquellos acontecimientos ocurrieron en figura y por ellos el legislador quería darnos esta enseñanza, que quien se decide a luchar por la virtud debe acabar con cualquier movimiento de tendencias pecaminosas. Al destruir la causa, destruyen también los efectos. Lo mismo dice el Señor en el Evangelio, casi con las mismas palabras, a fin de acabar con los nefastos egipcios. Nos manda aniquilar la lujuria y la cólera para que no tengamos ni manchas de adulterio ni el crimen de homicidio. Llegarían a ser realidad si no se refrena a tiempo la lujuria y la cólera. No nacería un hijo de adulterio si se acabase con la lujuria antes de engendrarlo, ni habría asesinato si hubiese desaparecido la cólera antes de cometerlo. Muerto el primogénito, ha muerto en raíz su descendencia. Como ocurre con la serpiente, aplastada la cabeza, muere todo el cuerpo que la sigue. No habría podido ocurrir la muerte de los primogénitos de Egipto si no hubiesen sido antes selladas nuestras puertas con la sangre que aleja al exterminador. Pero si queremos entender mejor el sentido de los hechos, la historia misma nos explica la muerte de los primogénitos y las puertas marcadas con la sangre. En el primer caso, se arranca de raíz la tendencia al mal. En el segundo, la sangre de Cristo ha impedido que de hecho el mal entre en nosotros, porque realmente, una vez que el exterminador haya penetrado en el alma, resulta muy difícil desecharlo. Pero la ley nos enseña a tomar precauciones para que no le dejemos ni siquiera pasar el umbral. Estas son las precauciones que representa la sangre del Cordero sobre los dinteles y montantes de las puertas. De este modo, la Escritura, por medio de figuras, nos enseña sobre la naturaleza del alma como la filosofía profana lo había ya descubierto, cuando la considera racional, concupiscible e irascible. Las dos últimas le están sometidas. Por una y otra cabalga la parte racional del alma que las frena y domina con las bridas, las guía y se hace llevar de ellas. El apetito irascible le da ánimo ante las dificultades y el concupiscible la levanta en deseos del bien supremo. Mientras el alma se mantenga en estas disposiciones,
bien apoyada en los buenos sentimientos como fuertes clavijas, todas las partes entrelazadas se favorecen. La razón ofrece seguridad a los apetitos inferiores y de ellos recibe otros tantos beneficios. Por cuanto invierte el orden, poniendo lo de arriba abajo y lo de abajo arriba, de manera que la razón queda pisoteada por los apetitos irascibles y concupiscibles, entra el exterminador, porque no hay allí sangre que lo detenga, es decir, falta la fe en Cristo para que el alma pueda presentar batalla. Se dio orden de señalar con sangre primero los dinteles y luego los montantes, pero ¿cómo ungir primero lo más alto si el alma ya no está por encima? No te extrañes si ambas cosas, muerte de los primogénitos y señalar las puertas con sangre, no sucedieron a los israelitas. No por eso pongas en duda la interpretación que hemos dado relacionándolo con la supresión de los malos movimientos, como si esto fuera a falsear la verdad. En realidad, hemos relacionado los diferentes nombres de egipcios y hebreos con el vicio y la virtud. Si atribuimos a Israel el sentido espiritual, el que representa la virtud, no sería lógico hacer desaparecer a los primogénitos. Solo a los otros cuya desaparición es más ventajosa que el preservarlos. Dios nos enseña justamente que es necesario matar a los primogénitos de Egipto para que, aniquilados en su origen, desaparezca el mal. Nuestra interpretación está en conformidad con el sentido literal, porque los hijos de Israel fueron preservados por la efusión de sangre, a fin de que el bien se logre perfectamente al mismo tiempo que quienes habrían llegado a ser adultos en el pueblo egipcio fueron exterminados antes de que el mal llegase a madurar. �8. La salida de Egipto. Lo que sigue está conforme con el sentido espiritual del texto. La Escritura manda que nos sirva de alimento la carne del cordero cuya sangre se derramó sobre las puertas para alejar al exterminador de los primogénitos de Egipto. Hay que comerlo con sobriedad y aprisa. Lo contrario de lo que ocurre con los que banquetean, manos vacías, ampulosos vestidos, pies desnudos, no preparados para caminar. Aquí sucede lo contrario. Sandalias en los pies, cinturón que ciñe los pliegues de la túnica, en la mano un bastón para defenderse de los animales. En estas condiciones toman su alimento, sin sazonarlo previamente en la cocina, rápidamente sobre fuego improvisado. Los comensales comerán deprisa hasta que hayan acabado todo el cuerpo del animal, sin dejar nada de carne junto al hueso y sin tocar las entrañas. No le quebrantarán ningún hueso y las sobras se echarán al fuego. Por aquí entendemos fácilmente que a través del sentido literal debemos buscar otro sentido más elevado. La ley no nos fue dada para aprender a comer. El apetito natural basta para eso. Por la ley nos es dada otra significación. En relación a la virtud o al vicio, poco importa tomar el alimento de una forma u otra, que el ceñidor esté flojo o apretado, los pies desnudos o calzados, el bastón en la mano o dejado en un rincón. Es evidente el sentido espiritual de este atuendo para el viaje.
nos da a entender claramente que estamos de paso en esta vida, ahora en la tierra. Apenas entramos por el nacimiento, la ley de vida nos empuja a salir. Necesitamos alistar manos y pies y preparar todo lo necesario para asegurar nuestro viaje. Para que las espinas de esta vida, que son los pecados, no hieran nuestros pies desnudos y sin protección, tenemos que calzarlos con sandalias fuertes, símbolo de vida ruda y austera, que aparten y emboten los pinchos de las espinas y que impidan al pecado penetrar por algún orificio invisible. Túnica ampulosa hasta los pies y aún hasta el suelo sería un estorbo para quien desea vivamente avanzar por el camino de la santidad. Se puede entender por el contexto que la túnica es símbolo de los placeres de este mundo. La templanza, figurada por el cinturón del viajero, ciñe y modera. El hecho de que el cinturón se ajuste sobre los riñones es prueba de que se emplea como símbolo de la templanza. El bastón, para alejar las fieras, significa la esperanza en que se apoya nuestra alma fatigada y nos sirve para poner en fuga a quienes nos persiguen con amenazas. La comida preparada al fuego representa la fe viva y ardiente con que nos alimentamos sin trabajo, comiendo todo lo que nos ofrece, prescindiendo de aquello cuyo sentido no entendemos fácilmente. Sin investigarlo curiosamente, lo echamos al fuego. Aclaremos estas figuras. Hay verdades de fe cuyo sentido es obvio. Hay que recibirlas con diligencia y espontaneidad. Cuando se nos ofrecen, hay que comerlas con avidez, como gentes hambrientas que necesitan alimento para conservarse bien. Hay también doctrinas oscuras, como es la cuestión de saber en qué consiste la esencia de Dios, qué había antes de la creación, qué hay más allá de las apariencias, por qué ocurren las cosas. Y todo aquello en que los espíritus curiosos desean profundizar. Lo conoceremos gracias al Espíritu que todo lo sondea hasta las profundidades de Dios, como dice el apóstol. Quien conozca las Santas Escrituras sabe que frecuentemente se llama fuego al Espíritu Santo. Se percibe la misma idea en esta sentencia de la sabiduría. No busques lo que te sobrepasa. En otros términos, no quiebres los huesos de la Escritura, que no te es menester lo que está oculto. ¡9! Las riquezas de Egipto. De esta manera hizo Moisés que su pueblo saliera de Egipto y nos muestra cómo el hombre que sigue sus pasos debe librar de la esclavitud de Egipto a todos los que guía su palabra. Pero tengamos en cuenta que quienes, guiados por él, progresan en el camino de la virtud, deben proveerse de las riquezas de Egipto sin despreciar recursos extranjeros. Háganse con la prosperidad de los enemigos y se sirvan de ello. Así lo mandó Moisés a su pueblo. Claro está que nadie tomará esto a la letra. No piensen que el legislador dio órdenes de robar y cometer injusticias. No es posible decir de buena fe que manda eso el legislador si echamos una mirada a las leyes que siguen, las cuales, del principio al fin, claman por justicia en favor de los demás. No se resuelve la dificultad diciendo que a Moisés eso le pudo parecer normal porque era la manera de compensar a los judíos el salario que los egipcios les debían por el trabajo.
¿Cómo se podría eso compaginar con los mandamientos de no mentir ni engañar con astucia? Efectivamente, es un robo pedir prestado a otro algo que le pertenece y con intención de no devolvérselo. Aun cuando fuere de quien lo pide, sería una mentira, pues se engaña a quien lo presta dándole esperanzas de que lo va a recobrar. Por consiguiente, mejor es dejar de lado el sentido literal y seguir el espiritual. Este viene a ser una orden de la Escritura para aquellos que buscan la libertad ejercitándose en la virtud. Deben equiparse igualmente con las riquezas de la cultura profana en que nos aventajan los ricos egipcios: ética, filosofía natural, geometría, astronomía, dialéctica y otras muchas ciencias que cultivan personas sin fe. Nuestro jefe manda que a título de préstamo las consigamos de sus propietarios, los egipcios, siempre que de ello nos sirvamos para decorar el templo de la revelación con los tesoros de la razón. Los que se habían hecho con aquellas riquezas las entregaron a Moisés para la construcción del tabernáculo del testimonio, aportando cada cual su ofrenda para así construir el santuario. Lo mismo podemos ver hoy. Muchos aportan a la Iglesia de Dios el don de su cultura profana, como hizo el gran Basilio, que adquirió en su juventud muchos y muy ricos tesoros de Egipto y los consagró a Dios para que sirviesen de ornamento a la Iglesia, que es el verdadero tabernáculo. Fin del segundo audio. Vida de Moisés, San Gregorio de Nisa. Segunda parte.